¿Cómo terminaron los hombres que comandaron las fuerzas más poderosas de la Alemania nazi? Algunos fueron considerados estrategas brillantes, otros parecían intocables dentro del Tercer Reich, pero cuando la guerra comenzó a cambiar de rumbo, sus destinos tomaron caminos inesperados. Antes de empezar, queremos saber algo. ¿Desde qué país nos acompañas hoy? Escríbelo en los comentarios y sigue con nosotros hasta el final. Durante años, estos generales estuvieron entre las figuras más influyentes de Europa. Dirigieron invasiones, planificaron ofensivas gigantescas y participaron en decisiones que cambiaron el curso de la historia. Sin embargo, cuando Alemania empezó a sufrir derrota tras derrota, muchos descubrieron que el poder que parecían tener podía desaparecer en cuestión de días. Lo que ocurrió después sorprendió incluso a sus contemporáneos. Algunos encontraron la muerte en los campos de batalla, otros fueron capturados, juzgados y condenados por el mundo entero. También hubo quienes eligieron acabar con su propia vida antes de enfrentar la derrota o la prisión. Pero entre todos ellos existen historias poco conocidas que revelan miedo, desesperación y decisiones extremas tomadas en los últimos días del Tercer Reich. En este punto, surge una pregunta inquietante. Si estos hombres habían dirigido algunos de los ejércitos más poderosos de la guerra, ¿por qué tantos terminaron huyendo, rindiéndose o enfrentando finales trágicos? La respuesta no es tan simple como parece. Lo que descubrirás en los próximos minutos muestra cómo el colapso de un régimen también arrastró a quienes ayudaron a sostenerlo. Entre todos los nombres de la cúpula militar alemana, pocos fueron tan conocidos como Erwin Rommel. Admirado por aliados y enemigos, se ganó una reputación excepcional en el norte de África. Sin embargo, detrás de esa imagen de comandante brillante, se escondía un destino que cambiaría para siempre cuando las sospechas de una conspiración contra Hitler comenzaron a extenderse dentro del régimen nazi. Rommel había alcanzado un prestigio poco común dentro de las Fuerzas Armadas alemanas. Sus campañas en el desierto le dieron fama internacional y el apodo de Zorro del Desierto. A diferencia de otros comandantes, era respetado incluso por muchos de sus adversarios. Pero mientras la situación militar empeoraba en varios frentes, las tensiones entre algunos oficiales y Hitler crecían de manera constante y peligrosa. El 20 de julio de 1944, un grupo de conspiradores intentó asesinar a Hitler mediante una explosión en su cuartel general. Aunque Rommel no participó directamente en el atentado, algunos de los involucrados mantenían contacto con personas cercanas a él. Cuando la investigación avanzó, su nombre comenzó a aparecer entre los sospechosos y la situación tomó un rumbo dramático. El régimen enfrentó a Rommel con una decisión imposible. Podía someterse a un juicio público por traición, lo que pondría en peligro a su familia y destruiría su reputación, o aceptar una muerte silenciosa presentada como consecuencia de heridas de guerra. Finalmente, eligió la segunda opción. Su fallecimiento fue anunciado al pueblo alemán como el de un héroe nacional caído por la patria. Mientras el caso de Rommel causaba conmoción, otros altos mandos continuaban ocupando puestos clave dentro de la maquinaria militar alemana. Entre ellos destacaban Wilhelm Keitel y Alfred Jodl, dos oficiales que trabajaban muy cerca de Hitler y participaban en importantes decisiones estratégicas. Sus nombres quedarían ligados para siempre a los acontecimientos que marcaron los últimos años de la guerra. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban desde el oeste y el ejército rojo presionaba desde el este, la derrota alemana se volvió cada vez más evidente. Las ciudades sufrían bombardeos constantes, las líneas defensivas se derrumbaban y la capacidad militar del Reich disminuía rápidamente. Sin embargo, muchos dirigentes seguían esperando un cambio imposible que nunca llegó a producirse. Cuando Alemania capituló en mayo de 1945, numerosos oficiales intentaron ocultarse o escapar. Sin embargo, las autoridades aliadas iniciaron una búsqueda masiva para localizar a los principales responsables militares y políticos del régimen. Entre los capturados estaban Wilhelm Keitel y Alfred Jodl, quienes pronto serían trasladados para enfrentar uno de los procesos judiciales más importantes del siglo XX.
Los juicios de Nuremberg representaron un acontecimiento sin precedentes. Por primera vez, líderes de un Estado derrotado debían responder ante un tribunal internacional por sus acciones durante una guerra. Keitel y Jodl fueron acusados de participar en decisiones militares y políticas vinculadas a graves violaciones del derecho internacional. Sus defensas intentaron justificar sus actos como simples obediencias a órdenes superiores. Durante las audiencias, fiscales de varios países presentaron documentos, testimonios y pruebas que mostraban cómo funcionaba la estructura de mando del régimen nazi. El mundo observó con atención cada sesión. Las imágenes de antiguos dirigentes, antes rodeados de poder y autoridad, sentados frente a los jueces, reflejaban el profundo cambio ocurrido tras el colapso del Tercer Reich. Finalmente, el tribunal declaró culpables a varios de los acusados. Tanto Keitel como Jodl recibieron condenas a muerte. Sus ejecuciones marcaron el final de dos carreras militares que durante años habían estado entre las más influyentes de Alemania. Para muchos observadores, aquellas sentencias simbolizaban el intento de establecer responsabilidades por los enormes daños causados durante el conflicto. Mientras algunos generales enfrentaban tribunales, otros vivían situaciones completamente distintas. Uno de los casos más conocidos fue el de Friedrich Paulus, comandante del Sexto Ejército en la batalla de Stalingrado. Su destino quedó sellado cuando las tropas alemanas fueron rodeadas por fuerzas soviéticas en una de las confrontaciones más decisivas y devastadoras de toda la Segunda Guerra Mundial. La batalla de Stalingrado se convirtió en un punto de inflexión para la guerra en el frente oriental. Durante meses, soldados de ambos bandos lucharon en condiciones extremas entre ruinas, frío intenso y escasez de suministros. A medida que el cerco soviético se cerraba, las posibilidades de escape desaparecían. Miles de hombres quedaron atrapados en una situación cada vez más desesperada. Hitler esperaba que Friedrich Paulus resistiera hasta el final. Incluso lo ascendió al rango de mariscal de campo, un gesto que muchos interpretaron como una señal para que no se rindiera. Sin embargo, la realidad dentro de Stalingrado era devastadora. Sin alimentos suficientes, sin refuerzos y rodeado por completo, Paulus tomó una decisión que sorprendió a gran parte del liderazgo alemán. En enero de 1943, Paulus se rindió ante el Ejército Rojo. Su captura tuvo un enorme impacto propagandístico y militar. Era la primera vez que un mariscal de campo alemán caía prisionero del enemigo. Para muchos observadores, aquel acontecimiento confirmó que la guerra había entrado en una nueva fase y que la victoria alemana se alejaba rápidamente. Tras su rendición, Paulus pasó varios años en cautiverio soviético. Durante ese tiempo fue utilizado en iniciativas propagandísticas dirigidas contra el régimen nazi y observó desde la distancia cómo Alemania continuaba perdiendo terreno en todos los frentes. Su historia contrastó con la de otros oficiales que eligieron combatir hasta el final o quitarse la vida para evitar la captura. Mientras Paulus permanecía prisionero, la situación del Tercer Reich se deterioraba de forma acelerada. Las fuerzas aliadas avanzaban desde diferentes direcciones y cada nueva derrota reducía las posibilidades de resistencia. Muchos generales comenzaron a comprender que el final estaba cerca. Algunos intentaron reorganizar defensas imposibles, mientras otros buscaban maneras de sobrevivir al inevitable colapso del régimen. A comienzos de 1945, el territorio controlado por Alemania se reducía rápidamente. Las tropas soviéticas avanzaban hacia Berlín desde el este, mientras los aliados occidentales cruzaban el Rin y penetraban cada vez más en suelo alemán. En los cuarteles militares aumentaban la tensión y la incertidumbre. Muchos comandantes sabían que el desenlace definitivo podía llegar en cualquier momento. Algunos generales continuaron obedeciendo órdenes que resultaban cada vez más difíciles de ejecutar. Las divisiones estaban incompletas, faltaban recursos y numerosas ciudades se encontraban devastadas por los bombardeos. Aún así, Hitler exigía resistencia absoluta. Esa desconexión entre las órdenes emitidas desde la cúpula y la realidad del campo de batalla generó conflictos dentro de la propia estructura militar alemana.
En los últimos meses de la guerra, varios oficiales intentaron negociar rendiciones parciales o buscar acuerdos que evitaran más destrucción. Otros permanecieron leales hasta el final, convencidos de que aún era posible cambiar el rumbo de los acontecimientos. Sin embargo, cada día que pasaba confirmaba una realidad evidente. El poder militar que había dominado gran parte de Europa estaba llegando a su fin. La batalla por Berlín representó el capítulo final del Tercer Reich. Mientras las fuerzas soviéticas rodeaban la capital, miles de soldados y civiles quedaron atrapados entre los combates. Las calles se transformaron en escenarios de enfrentamientos continuos. En medio del caos, numerosos dirigentes militares intentaban tomar decisiones desesperadas mientras el gobierno alemán se desmoronaba rápidamente. Algunos generales murieron durante aquellos combates finales, otros desaparecieron en circunstancias poco claras o fueron capturados cuando intentaban abandonar zonas rodeadas por las fuerzas enemigas. La confusión era enorme, comunicaciones interrumpidas, órdenes contradictorias y movimientos apresurados marcaron los últimos días de una estructura militar que durante años había sido considerada una de las más poderosas del mundo. Cuando Berlín finalmente cayó, muchos de los hombres que habían ocupado los niveles más altos del mando alemán enfrentaron una nueva realidad. Ya no existían privilegios ni protección política. Algunos fueron identificados rápidamente por las fuerzas aliadas, mientras otros intentaron ocultar su identidad entre millones de desplazados. Sin embargo, el alcance de las investigaciones hizo que pocos lograran escapar durante mucho tiempo. Las potencias vencedoras dedicaron enormes recursos a localizar a responsables militares y políticos del régimen. Archivos, documentos y testimonios permitieron reconstruir cadenas de mando y decisiones tomadas durante la guerra. Para numerosos generales, aquello significó enfrentar interrogatorios extensos y revisiones detalladas de sus actuaciones. El pasado que muchos esperaban dejar atrás volvía a aparecer con fuerza. No todos compartieron el mismo destino. Algunos pasaron años en prisión, otros fueron liberados después de cumplir condenas y varios continuaron defendiendo sus decisiones incluso después de la guerra. También existieron oficiales que dedicaron sus últimos años a escribir memorias sobre las campañas en las que participaron. Sus relatos ayudaron a historiadores a comprender mejor numerosos episodios del conflicto. Con el paso del tiempo, la figura de estos generales generó intensos debates entre investigadores y especialistas. Algunos destacaron sus capacidades tácticas en determinadas operaciones militares, mientras otros señalaron la responsabilidad que tuvieron dentro de un régimen que provocó destrucción masiva y millones de víctimas. La discusión continúa porque la historia rara vez puede reducirse a explicaciones simples. Lo cierto es que el derrumbe del Tercer Reich transformó por completo la vida de quienes habían dirigido sus ejércitos. Hombres que alguna vez recibieron honores, influencia y reconocimiento, terminaron enfrentando juicios, cautiverio, exilio, muerte o el peso permanente de sus decisiones. El final de la guerra no solo cambió fronteras y gobiernos, también cambió para siempre el destino de sus comandantes más famosos. Las historias de Rommel, Keitel, Jodl, Paulus y muchos otros muestran que la derrota alcanzó a cada uno de manera diferente. Algunos encontraron finales rápidos y dramáticos, mientras otros vivieron años observando cómo el mundo analizaba sus acciones. Aunque sus trayectorias fueron distintas, todos quedaron marcados por el colapso de un régimen que había prometido poder y terminó sumido en la destrucción. Décadas después, historiadores continúan estudiando documentos, cartas y testimonios para comprender mejor las decisiones tomadas por estos comandantes. Cada nuevo hallazgo aporta detalles sobre cómo funcionaba la estructura militar alemana y cómo reaccionaron sus líderes ante las derrotas. Esto permite entender no solo las batallas, sino también las consecuencias humanas y políticas de aquel conflicto global. El destino de los generales nazis sigue despertando interés porque combina poder, ambición, estrategia y tragedia. Sus vidas reflejan cómo los acontecimientos históricos pueden cambiar de forma inesperada. Lo que comenzó como una carrera militar llena de ascensos y reconocimiento terminó, para muchos, en tribunales, prisiones, suicidios o derrotas que quedaron registradas para siempre en la memoria colectiva.
En nombre de Batallas 3945, queremos agradecerte por acompañarnos hasta este punto de la historia. Tu tiempo y tu interés por comprender los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial ayudan a mantener viva la investigación y el aprendizaje sobre uno de los periodos más decisivos del siglo XX. Gracias por formar parte de esta comunidad apasionada por la historia. Si este video te resultó interesante, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este contenido con amigos que también disfrutan de la historia militar. Además, queremos conocer tu opinión. ¿Qué destino de estos generales te pareció más impactante y por qué? Déjanos tu comentario abajo. Tu participación ayuda a que más personas descubran historias fascinantes de la Segunda Guerra Mundial.